Padre, en esta hora, una vez más, venimos para recibir tu palabra. Hermosa la adoración, hermosas las jóvenes que nos dirigieron, los músicos. La armonía de sus voces, Señor, gracias. Guárdalas, Señor. Guárdalas para ti. Permítenos seguir creciendo en la adoración. Una adoración que sea espiritual, una adoración que se perciba lo espiritual en medio de la música, del canto, Señor. Ahora que vamos a exponer tu palabra también, Señor, háblanos por tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, para que entendamos y podamos discernir los tiempos en que estamos viviendo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. El arte del engaño radica en la manipulación del verbo. Yo no he visto así palabras célebres, dice Alejandro García. El arte del engaño radica en la manipulación del lenguaje. Gloria a Dios. Por eso leía esta mañana en mi clase el Salmo 119, 119:29. Aparta de mí el camino de mentira. Aleluya. Y en tu misericordia concédeme tu ley. Amén. Hermosa palabra del salmista, ¿no? Gloria a Dios. ¿Sabe que vino a mí una parábola? La parábola de la camisa. Un hombre tenía que vestirse todos los días para ir al trabajo con una camisa diferente. Y tenía 5 camisas, aumentó uno. Y solamente tenía 5, pero la regla de la empresa es que todos los días tenía que una diferente. Y él tenía solamente 5. Y una de esas era roja y no le gustaba. Cosa de la gente. Entonces no quería ponerse la camisa. Pero la exigencia era que, la circunstancia era que tenía que cuidar su trabajo y tenía que ponérsela. Y ese día le daba picazón, urticaria, no sé. Pero tenía que ponérsela igual. Muchas veces así pasa con la mentira. Una camisa que no nos gusta mucho, pero muchas veces no las ponemos. ¿Cómo resolvió el hombre el problema? Llegó un momento que no aguantó. ¿Y qué hizo? Cogió una tijera y rompió la camisa. Porque la mentira hay que desecharla. Amén. ¿Me entiendes? La mentira hay que desecharla. Amén. Desechar la mentira solo se logra aprendiendo a amar la verdad. Aleluya. Amén. Y sabemos el origen de la mentira. Y sabemos quién es padre de mentiras. ¿Sabe? La semana pasada le dije, usted y yo tenemos que ser radicales. Gloria a Dios. Así nos digan lo que nos digan, así nos tiren piedra de la misma casa, digan lo que digan. Usted tiene que fijar posición ante todo este despelote que tiene el mundo. Toda esta locura que estamos viviendo. No somos homófobos, pero no podemos congraciarnos con la conducta homo o todas las cantidades de conductas que hay hoy día. Ni podemos decir que me resbala, eso no es problema mío. Claro que es problema de todos nosotros. Y tenemos que fijar posición, usted en su casa, usted en su barrio, usted en su apartamento, usted en su trabajo. Aleluya.
Porque tu derecho termina hasta donde comienza el mío. Acuérdense siempre de eso, hay límites. Hoy día nos están vendiendo la idea de la tolerancia y el respeto. De aquí para allá, pero de allá para acá no hay. Amados míos, no voy a hablar hoy sobre eso, ya mandé 2 mensajes sobre eso, pero hoy quiero recordarles que eso usted tiene que ser, no importa que le tiren piedras, no importa que le digan lo que le digan, yo no estoy de acuerdo con eso y punto. Y es mi posición, pues, y yo creo que tengo el derecho que se me respete mi posición. Yo voy a hablar hoy de la mentira, porque el diablo ha desatado. ¿Se acuerdan? Hace como 3 años les dije, tuve una visión, que no soy dado a esas experiencias, pero dije a la iglesia, Dios me ha mostrado una visión, y es que el diablo ha desatado a 3 espíritus. Espíritu de lujuria para atacar a la iglesia, espíritu de vanidad y espíritu de mentira. Nadie se acuerda de esos mensajes. Hay uno que se acuerda. Pero eso es lo que estamos viviendo, un espíritu de lujuria por todas partes. Y espíritu de mentira. ¿Sabe? Hablaba acerca de la importancia de nosotros guardar el concepto de la familia heteroparental, la familia tradicional. Destruir los valores, destruir la familia, destruir la sociedad. Hacen un desorden, un revoltillo. Una Sodoma y Gomorra, como lo que está pasando en Alemania, en los países europeos. Bueno, la iglesia es el blanco del enemigo. O sea, ustedes, nosotros, somos el blanco. Pero somos el baluarte más fuerte, ¿cómo se llama? El bastión más fuerte. El último bastión que el enemigo va a derrumbar en su pretensión de avasallar a toda la humanidad es la iglesia. Es usted, somos nosotros. Así que dijo Pablo que ya está en actividad el misterio de la iniquidad desde el comienzo, para que no se formara la iglesia o para destruir la iglesia. Y usted ha visto cómo la iglesia ha sido atacada durante toda la historia, desde que nació, desde los 10 emperadores que siguieron luego de la partida de nuestro Señor. Cómo fue atacada la iglesia para destruirla. Pareciera que entre más morían, más se reproducían. Aleluya. Porque la palabra de Dios, dijo la cantante, que Dios es fiel. Y dijo el Señor que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Y cuando la cosa se ponga muy peluda, el Señor arrebatará a su iglesia. Amén. Punto. Pero no podrán contra la iglesia. Amén. En lo que, mientras que eso no suceda, usted y yo tenemos que defender la verdad. Amén. Y por eso dije, la manipulación del lenguaje. Por ejemplo, voy a tratar de administrar bien el tiempo. Yo soy muy malo en eso aquí en el púlpito. Estaba en mi clase esta mañana compartiendo con mis 5 alumnos, pero esa clase va a crecer. Amén. Mi clase siempre crece, 10, 12, 14. Miren esto, le decía yo, oigan, miren esto. El diablo es un artista manipulando las palabras. ¿Para qué? Para engañar.
¿Sí? Si usted busca conmigo aquí en Génesis, rapidito, aquí en Génesis capítulo 3, la serpiente dice a Eva en el versículo 1, con que Dios os ha dicho, ahora ustedes van a entender mejor, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol que está de todo árbol del huerto. ¿Me entiende lo que dijo? Pero si usted retrocede un poquito la página y busca el verso 16 del capítulo 2, usted encuentra que el dictamen de Dios no fue ese. ¿Qué dice el verso 16? De todo árbol del huerto podrás comer. Entonces, deformó lo que Dios había dicho, lo puso como en negativo, como excluyendo lo que Dios ya había dicho que sí comiese, porque Dios dijo, de todo árbol podés comer. Entonces dijo, con que de todo árbol no puedes comer. No, déjame aclararte. El final, ¿cuál es? Lo que dice el verso 4. Negar la verdad. Al final, ¿qué quiere? Negar la verdad. ¿Qué le dijo? No moriréis. ¿Y qué había dicho Dios? Moriréis. Pero persuade a la mujer su atención presentándole una pregunta ingenua, como que no sé, no estoy claro, aclárame el asunto. ¿Sabe, hermano? Hace tiempo estudiábamos sobre esto y cómo Satanás pretende engañar todo el tiempo, porque es padre de mentira, y no reconocer el señorío de Dios. Mire ahí en el capítulo 2 de ese mismo libro, Moisés o la escritura dice así, en el capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre, verso 8, y Jehová Dios plantó en el huerto del Edén, verso 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol. ¿Cuál es el mensaje reiterativo? Que quede claro, ¿cuál es el mensaje? Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová Dios. ¿Qué está diciendo? El todopoderoso Dios. ¿Me entiende? El Almighty God. ¿Me entiende lo que está diciendo? El Señor de toda la creación, Dios. Ese es el adjetivo que antecede al nombre de Dios. Pero cuando usted pasa al capítulo 3, ¿cómo habla la serpiente? Dice, con que Dios. ¿Y dónde está Jehová? ¿Mutiló esa parte? ¿Por qué? Porque no se somete al señorío de la majestad de Dios, sino que sabe Dios y sigue diciendo Dios, pero él nunca va a decir el Señor Dios, porque no le reconoce como Señor. Vamos entonces a Mateo, el capítulo 4. En Mateo capítulo 4, dice Mateo capítulo 4 que Jesús fue tentado en el desierto, fue llevado. Pero ¿qué había pasado a Jesús antes de ir al desierto? Ayunó, gloria a Dios. Ayunó. Tenía 20 días, ¿verdad? 40. ¿Qué capacidad? ¿Tenía hambre? Claro. Entonces el enemigo llega y le dice, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que te conviertan en pan. El Verbo encarnado respondió de esta manera y le dijo, citando Deuteronomio 8:3, ¿qué dijo? Tuviste en el desierto
te hice padecer hambre, para que supieras, léelo ahí en Deuteronomio 8:3, para que supieras que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y te di a comer el maná, cosa que nunca te habías comido. ¿Sabe, hermano? Este pasaje es hermoso, porque la palabra de Dios usted nunca la había comido. ¿Sí o no? Nunca antes la habíamos probado. Ahora es nuestra delicia, nos deleitamos en ella. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en camino de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Ese es su alimento. Desead como niños la leche espiritual no adulterada. Pero viene el punto siguiente. Entonces el verso 5 dice, estoy especulando aquí, es como que el diablo dijo, bueno, usted sabe palabra, entonces vamos a llevarlo aquí al templo. Dice el verso 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, allá al borde del templo, arriba, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque yo voy a citar la escritura como tú la citaste. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué está citando ahí? El Salmo 91, vuélvase al Salmo 91. En el Salmo 91, ¿qué es lo que está diciendo? El verso 11. El precioso Salmo dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todo tu camino. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Cuál es la diferencia? ¿Vieron la diferencia? ¿Cuál es? En lo que Satanás dijo en el capítulo 4, ¿cuál es la diferencia? Él omite cuando el salmista dijo para que te guarden en todo tu camino. ¿Me entiendes? Mutila la palabra con un propósito. El propósito del salmista es en todos tus caminos, o sea, en todo lo que haces en el día, en tu trabajo, en tu empresa, en tu familia, en todos tus caminar. Dice, para que te guarden en todos tus caminos, no para que te montes allá arriba de la parte educacional y diga, bueno, si eres el Hijo de Dios, lánzate de ahí que el Señor te va a cubrir en sus alas te va a llevar. Entonces, ¿qué le respondió el Señor? No tentarás a Jehová tu Dios. El Señor lo dijo claramente en Juan 8, le dijo, Él es padre de mentira. Porque cuando lo suyo habla mentira, porque es padre de mentira. Entonces, ¿qué va a hacer el enemigo en estos tiempos para socavar, para minar la doctrina de la iglesia? Engañar. ¿Y va a engañar a través de qué? De la palabra. Va a engañar a través de la palabra. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo antes? ¿Deformándola o mutilándola? Eso es lo que va a hacer. Entonces nosotros tenemos que estar prestos. ¿Cómo es? Sobrios. Sed sobrios y velad. Sed sobrios. No porque me venga a hablar a alguien, ni porque se pare en un púlpito, entonces yo voy a decir, ese habla, no me tico, ya va. Los hermanos de Berea, allá en el libro de los Hechos, decían, comprobaban si lo que estaban predicando era conforme a las Escrituras. O sea, no se comían cualquier cosa que viniera alguien a hablar porque habló fulano, no. Las cosas hay que, ¿cómo se llama? Hay que contactarlas con la palabra. Así que hoy quiero mostrar una verdad que nosotros estamos viviendo y que nosotros tenemos que hacerle frente. Aleluya.
Yo a mi edad ya de los 65, cuando hablo de eso, yo decía, concha, yo no pensaba llegar a 65, pero ya a uno se le va poniendo el cuero duro de decir, ya uno ha visto muchas cosas. No me sorprenda nada. No, ya no le sorprende a uno. Sí se sorprende uno a veces, pero ya no es como antes cuando tenía uno 20 o 30 años que se sorprendía y se traumaba por algo. No, yo tengo que saber que el enemigo está trabajando sigilosamente. Allá en Nehemías 4:13 dijeron nuestros enemigos que no sepan ni vean hasta que estemos dentro y los matemos y hagamos destruir la obra. ¿Se acuerdan de ese pasaje que yo he leído tantas veces? O sea, lo que va a hacerlo subliminalmente, si es posible, que no lo perciban, que no lo vean. Por eso dije aquí, el pueblo de Dios está siendo envenenado lentamente. No lo ven, no lo perciben, sin que lo vean, sin que lo sepan, hasta que el veneno haya desviado su vida. Por eso dice el Señor que Él no vendrá hasta que la apostasía se cumpla. ¿De dónde va a salir la apostasía? ¿Del medio de la iglesia? Por eso la sociedad está en un franco y abierto proceso de descomposición, de deterioro. Dije la semana pasada, destruyendo los valores de la familia y la familia en sí, y en lo espiritual, atacando a la iglesia para destruirla por medio de la palabra. Así que voy a ir al grano y voy a tomar un ayudante, ¿dónde está Henry? Que me ayude aquí. Voy a ir leyendo. Ustedes, por favor, ayúdenme con esta lectura. Ok, en Mateo capítulo 13. El verso 51. Que habla de tesoros nuevos y viejos. Dice así el 51. Jesús le dijo: ¿habéis entendido estas cosas? Ellos le respondieron: sí, Señor. ¿Lo leen ahí? Sí. Ok, ¿qué dice la versión que tiene Henry? Verso 51. ¿Han entendido todo esto?, les preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. ¿Qué omitieron ahí? ¿Qué pasó? Señor. Eva, ya va. ¿Qué significa decirle a alguien sí, Señor, en ese contexto? Está sujeto a la autoridad tuya, al señorío tuyo, porque tú eres sobre mí, Señor, y eres autoridad. Eres el Curios, eres mi Señor. Y está hablando entonces de que omitir una palabra no es cualquier palabra. Vamos a otro. En Juan capítulo 3:13. Juan 3:13. En Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Leemos así? Sí. ¿Qué dice esa versión? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Aleluya. Epa, ¿qué faltó ahí? Que está en el cielo. Que está en el cielo. ¿A qué estamos como deformando o quitando deliberadamente, omitiéndolo? ¿A qué atributo de Dios? A la omnipresencia de Dios, ¿me entiendes? El Jesús está claro diciendo: el que está con vosotros también está en el cielo. Amén. Aleluya.
Cristo viene. En Hechos capítulo 8, en Hechos capítulo 8, ¿se acuerdan la experiencia de Felipe y el eunuco? Bueno, en el verso 36 se encontró, Felipe atendió, fue llevado a la carroza del eunuco, entonces él empezó a predicar a partir de Isaías, el pasaje del Mesías, y entonces en el verso 36, aquel negrito ya había entendido bastante, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Gloria a Dios. Verso 37, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puede. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué dice esa versión? Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Salta al versículo 38, porque no hay 37. Ya va. Mutilaron un versículo completo. Pero que dice el versículo que es tan irrelevante. Si crees de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿cómo vas a omitir semejante cosa? Si en Romanos capítulo 10, ¿cuál es la puerta para nosotros entrar en el reino de los cielos? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo voy a omitir que Jesús es el Señor? Eso no es una coma ni una tilde. Eso es todo un versículo. Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3, 16. Dice así, e indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Amén. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Aleluya. ¿Dice así? ¿Cómo dice la versión? No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu. Ya va, párense ahí. ¿Y el Dios? Ya va. ¿Quién es él? Él puede ser cualquiera. ¿Me entiende? Dios es Dios. Dios fue manifestado en carne, no él, Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, Juan 1:14, ¿me entiende? Así que no podemos aguar la palabra, a diluir la palabra. Marcos 15. Usted está corriendo ahí con esa Biblia perdida. Marcos 15:26. Dice así. Marcos 15:26. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Verso 28. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. ¿Cómo dice esa versión? Versículo 26. Un letrero tenía escrita la causa de su condena, el Rey de los Judíos. Versículo 27. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Versículo 28 no hay. Y salta el 29. No está.
Pero ya va, ¿quitaron el versículo cuál? 28. 28. ¿Por qué lo quitaron? ¿Qué decía el versículo 28? Cumplimiento. Y se cumplió. ¿Estamos en qué? En Mateo. Marco. En Marco. 15. Y se cumplió la escritura. ¿Cómo vas a omitir la profecía mesiánica acerca de la muerte de Cristo? Venga conmigo a Primera de Pedro. Primero de Juan, perdón, me equivoqué. Primera de Juan. En Primera de Juan, capítulo 5, capítulo 5, verso 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y estos tres son uno. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Tres son los que dan testimonio, y los tres están de acuerdo: el espíritu, el agua y la sangre. ¿Y el Padre? Ya va. ¿Qué estamos leyendo nosotros cuando estamos leyendo cualquier cosa? Por eso dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Sabes lo que estás leyendo? Vamos a repetirlo. En Primera de Juan, capítulo 5, el verso 7. Pero tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y los tres son uno. Tres son los que dan testimonio, y los tres están de acuerdo: el espíritu, el agua y la sangre. Ya va. ¿Y dónde está el concepto trinitario? O triunitario. Vamos a hablar acerca de doctrina. Mateo 9:13. Venga conmigo. Mateo 9:13. En Mateo 9:13 el Señor dijo así: y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué dice esa versión? Pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. ¿Qué cortaron ahora? ¿Cómo puede haber la obra de la salvación si no hay arrepentimiento? ¿Me entiende? No puede haber si no hay arrepentimiento. Porque no me digan que ahora usted tiene a Cristo pero no se ha arrepentido. No tiene, todavía no. Ok, Mateo 8:11. Mateo, 18:11. Mateo 18:11. Ahora esto no sé si de alguna manera le doy ponderación, no sé si ponerlo más grave que lo que ya he dicho. En Mateo 18, versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué dice esa versión? No dice nada porque no está. ¿Hello? No está. Pero miren lo que dijo Jesús. ¿Vino a qué? A salvar. ¿Cómo voy a omitir eso? En Juan capítulo 6, en Juan capítulo 6, en Juan capítulo 6,
el verso 47. Jesús dijo así: de cierto digo. ¿Se acuerdan? Esa muletilla es importante. De cierto digo. El que cree en mí, ¿está claro eso? El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué dice esa versión? Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Ya va. Los demonios también creen, ¿no? Tienen vida eterna, entonces. El fundamento de la confianza, de la obediencia a creer, ¿está en quién? En Dios. En Cristo. Dice: el que cree en mí. No el que cree, porque cada quien cree en sus cuestiones, sino el que cree en mí tiene vida eterna. Y Colosenses 1:14. En Colosenses 1:14, es muy conocido, ¿verdad? Pero yo quiero leerlo. Colosenses 1:14. En Colosenses 1:14 dice así: en quien tenemos libertad, esa es redención, por medio de su sangre, en su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué dice ahí? En quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿Y la sangre? ¿Pero cómo? ¿Y la sangre? La Escritura dice claramente: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Seguimos. Bueno, yo puedo citarles más de 100 textos bíblicos. Voy a terminar con estos que tengo aquí. En Mateo 27, estamos de atrás para adelante y de adelante para atrás porque tenemos temáticamente la selección. En Mateo capítulo 27, en el verso 35, este ya lo había dicho. Este es el mismo de Marcos. Vamos a Marcos 15:28. Marcos. Parecido al de Mateo, porque dice: y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Se cumplió la escritura. ¿Qué dice esa versión? No hay 28. No aparece tampoco. Bueno, voy a terminar con Mateo capítulo 6, verso 13. Quizás este sea el domingo donde usted ha usado más su Biblia. Gloria a Dios por eso. Aleluya. En Mateo capítulo 6, verso 13, dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Qué dice esa versión? Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Aleluya. Ya va. ¿Dónde está el reconocimiento a que de Dios es el poder, la gloria? ¿No se hace algo similar a aquello del Edén, cuando la serpiente no decía Jehová Dios, sino solamente Dios? Mateo 23:14. Terminamos con el anterior, pero esta es la ñapa. 23:14. Ay de vosotros,
escribas y fariseos hipócritas, que devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Qué dice ahí? No hay 14. Bueno, estos son para los pastores esos que quieren lucrarse bien, sacarle los reales a la gente. Eliminan esa parte. ¿Cómo nosotros entonces como iglesia podemos recibir una palabra así? ¿Qué calificativo le damos a eso? Un engaño de Satanás, una manipulación. Hermano, dice la palabra, sed sobrios. Entendamos, no somos ya niños, ni como niños andamos, ni como necios, sino como sabios. Aleluya. Tenemos entonces, no porque nos den algo regalado, tiene que decir que es bueno. Porque ahí puede estar el veneno. Primero, quitarle el señorío a Dios. Amén. Y a su Hijo Jesucristo. Aleluya. Quitar la doctrina o deformar la doctrina de la salvación, que solamente en Cristo hay salvación. Pedro lo dijo claramente en el capítulo 4 de Hechos, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que puedan ser salvos. Aleluya. Por eso Jesucristo dijo, en mí, el que cree en mí, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree, el que me envió, tiene vida eterna. Aleluya. Amén. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aleluya. Yo soy la puerta de las ovejas. Amén. El que por mí entrare será salvo. Amén. Gloria a Dios Santo. Entonces nosotros tenemos que levantar la voz en medio de los tiempos Amén. y decirle a la iglesia, a las ovejas, a los más tiernos, es decir, tengan cuidado con lo que está leyendo. Cualquiera que le venga a leer, no, la centralidad de la Biblia es Cristo Jesús como Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los primeros apóstoles predicaban del Antiguo Testamento y traían la verdad de ahí donde el Mesías se había manifestado en carne ya. Gloria a Dios. Entonces nosotros no podemos ver como el agua que pasa por el río, como que me resbala, como que no me importa. No. Porque resulta que muchas iglesias hoy día están comiendo de esto. Les voy a decir qué va a pasar dentro de 5 o 6 años de lo que están comiendo con esta basura. Y el señor que estaba aquí, que se sentó, ¿por qué se sentó? Yo le dije que se sentara. Llévese su muerto. Ahora, por favor, muéstrame qué versión es esa. Nueva versión internacional, NBI. Tengo todavía material como para 3 mensajes más. Gloria a Dios. Para sustentar lo que les estoy diciendo, amados. Amén. ¿Sabe? Yo tiemblo dentro de mí. Mi espíritu se estremece. Amén. ¿Sabe por qué? Al ver tanta ingenuidad o tanto desconocimiento, Pablo dijo, a nadie pretendo conocer de aquí en adelante sino a Cristo, ya este crucificado. Gloria. Amén.
si esta palabra nos habla de Cristo, nosotros tenemos que meternos y ver, decir, bueno, esta Biblia que lee el pastor Reina Valera, ¿de dónde viene? ¿De dónde se originó eso? ¿Por qué defiende tan vehementemente este texto? ¿Qué es el texto recepto del origen de esta palabra? Más de 5.400 documentos entre fragmentos y completos se consiguieron para luego Erasmo de Rotterdam sacar este material que fue una delicia, de donde se originó la Reforma Protestante, la Biblia de Ginebra, la Biblia King James, la Reina Valera. Pureza de la palabra. Pero es que no nos puede sorprender que en los postreros tiempos el enemigo haya metido el aguijón de diferente manera, porque su último bastión es la iglesia y tiene que meterse de cualquier manera, sigilosamente. Pero ¿quién va a rechazar una Biblia? Tenga cuidado, porque esa no es la única, le voy a traer muestra de otra. Hermano. Gracias. ¿Sabe? Cuando yo discutía con esto con algunos hermanos, yo le digo, voy a decir esto y voy a hacer una guerra y la voy a quemar delante de todos. Porque la basura hay que quemarla. Amén. Porque la basura hay que romperla y botarla. Aleluya. Amén. Porque yo no necesito tenerla para compararla. No necesito compararla. ¿Sabe? El pastor Ali Ustache una vez predicó aquí y él dijo estas palabras: a un cajero se le enseña a distinguir los billetes falsos. ¿Y sabe cómo se le enseña a un cajero a distinguir los billetes falsos? Conociendo bien el bueno. Si conoces bien el bueno, cualquiera que sea diferente a este es falso. Por eso yo les encomiendo, no lean cualquier cosa que aparece en las redes o que les regalen. Veo tan serio este asunto y no, ¿cómo se llama? No desconozco lo que en la Biblia nos dice acerca de los profetas. Se los he dicho varias veces. ¿Se acuerdan cuando el profeta Jeremías, cuando el profeta Jeremías profetizó durante 20 y tantos años acerca de la venida de los babilonios, iba a destruir a Judá para que se arrepintiera, y nadie se arrepintió? Y después que destruyó, entonces vinieron y le dijeron, bueno, ahora sí entendemos que tiene la verdad, consulta a Dios. Y le pidió 10 días para que consultara, y cuando le dijo, Dios dice así, quédense aquí que los voy a edificar. ¿Y qué dijeron ellos? Ya viene con tu mentira, nosotros nos vamos para Egipto. Padre Abraham, diga a Lázaro que mande a alguien que moje la punta de su dedo, porque el lugar que estoy de tormento. O manda a alguien a mi casa para que no vengan a este lugar. ¿Y qué respondió Abraham? A los profetas tienen, escúchenlo. Yo sé que algunos se apercibirán de lo que estoy diciendo, otros no lo harán. Pero mi deber es, como atalaya de Dios, es advertir al pueblo. Aleluya, amén. Porque no quiero que mi pueblo sea engañado, dice el Señor. No quiero que mi pueblo sea llevado cautivo. El que tiene el Espíritu, que el Espíritu le confirme la verdad de estas palabras. Aleluya. Vamos a orar.
dije hace un momento, yo no le voy a decir qué va a hacer a usted, pero sí le voy a decir lo que yo voy a hacer. Voy a orar, voy a convocar una asamblea de iglesia extraordinaria para que la iglesia fije posición en cuanto a esto. La iglesia. Y nadie enseñe con esa basura aquí en esta iglesia, porque envenena. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Señor, nosotros nos levantamos, cueste lo que cueste. Dice tu palabra que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Estamos dispuestos a defenderla, Señor, aún con nuestras vidas. Tú simplemente ordena nuestros pasos. En tu revelación y en tu gracia, muéstranos también cómo debemos hacer las cosas en orden. Y para ti sea la gloria, Señor. Que cada palabra y cada texto que hemos leído hoy, Señor, quede grabado en los corazones de mis hermanos, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.